Buenas noches, señor, ¿me escucha? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Estoy viendo que ya Bien, prendo la ¿usted? cámara. Bien, gracias a Dios, pero no se me ve la imagen. Permítame, sí, nada más. Le voy a volver a mandar la solicitud de la cámara, un segundo. Ya, Todavía no lo veo. Un segundito. Ya le envié la invitación para la cámara, ya nada más. Ándele. Ya lo vemos muy bien, señor. Nada más si me permite un segundito para compartir. vale. Gracias. Estamos listos cuando indique, señor. Estoy listo, Raúl. Perfecto. Pues vamos a iniciar entonces. Bueno, muy buenas noches a todos y saludando también a los que nos verán en esta repetición en YouTube o nos escucharán por el podcast en Spotify. Estamos de nueva cuenta en una emisión más de Derecho Penal para Todos, donde tenemos a los más grandes juristas de México y pues el día de hoy ya también iniciamos con los más grandes juristas de América. El día de hoy tenemos el gran honor de tener por acá y que nos haya aceptado la invitación el señor juez David Modesto Guete Hernández, él es juez de la República, es juez penal de la República de Colombia, pues es un máster en materia de argumentación, es una persona muy conocida en América respecto al mundo del derecho, sobre todo sobre el tema de argumentación jurídica, razonamiento probatorio, pues es un especialista en estos temas y la verdad me da mucho gusto que nos honre el día de hoy en este programa donde hablamos desde una visión distinta del derecho, sobre todo a todos los estudiantes, jóvenes o abogados que van incursionando en el mundo del derecho. Y pues el día de hoy el doctor nos hace el honor de estar aquí con nosotros para hablarnos de un tema que me parece sumamente interesante y pues qué mejor de la mano de un experto en materia de argumentación en América, que es el doctor David. Le agradezco mucho, doctor, por haberse tomado el tiempo después de su jornada en la actividad jurisdiccional y pues un honor tenerlo por acá. Muchas gracias, doctor. Vale, buenas noches a todos y a todas. Como dice Raúl, mi nombre es David Modesto Huete Hernández. Yo soy abogado de la Universidad Libre de Barranquilla, Colombia. Soy juez penal de circuito en el Distrito Judicial de Barranquilla, actualmente en el municipio de Sabana Larga Atlántico. Soy además doctor en Derecho, egresado de la Universidad del Norte. Soy magíster en Argumentación Jurídica, egresado de la Universidad de Alicante. Soy docente de varias universidades, tanto en pregrado como en posgrado, acá en Barranquilla y en varias partes de Colombia. Mucho gusto, Raúl. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, doctor, gracias a usted por después de su larga jornada jurisdiccional, pues brindarnos un poquito de su tiempo. La verdad es un honor para nosotros escucharlo y aprender sobre todo su experiencia tan práctica y a la vez que hace tan diferente la teoría de los grandes del mundo del derecho de argumentación, doctor. Pues agradecerle y sin mayor preámbulo, si gusta que iniciemos, doctor, sobre este tema tan interesante de las técnicas de argumentación jurídica en el proceso penal, doctor. Vale, Raúl, mira, a mí me gusta mucho hablar o trabajar el tema de argumentación jurídica. Estoy lleno de textos de argumentación jurídica dentro de mi biblioteca. Actualmente, bueno, fui autor en mi tesis doctoral de un texto titulado El mínimo argumental de la decisión judicial, que debo tenerlo por aquí cerca, qué pena. El mínimo argumental de la decisión judicial es un texto o el texto con que se trabajó mi tesis doctoral, que fue publicado o ha sido publicada una editorial colombiana que es Editorial Jurídica Ibáñez. En ese texto se hace una relación en torno a la necesidad de utilizar herramientas argumentativas para poder racionalizar la decisión judicial.
se habla de criterios de racionalidad como mínimos argumentales para dotar la decisión de una condición de razonabilidad, entendida esa como una condición adicional o superior que debe tener la decisión para que no pueda incurrir en defectos superlativos que podrían generar que el juez incurra en faltas, ya sea disciplinarias o penales, como puede ser la prevaricación o el prevaricato, como se conoce en Colombia, e inclusive pueda ser comprometida su responsabilidad patrimonial debido a la incorrecta o la defectuosa administración de justicia. Esta situación, o el hecho de explorar este tipo de conocimientos de argumentación jurídica, que a mí me parece que fue más bien un plan de formación básica, porque fíjate que la argumentación jurídica, como es un programa normalmente que se estudia en pregrado, sucede que la argumentación jurídica no se toma en cuenta o cuesta mucho trabajo de que se le dé la importancia que tiene por tratar de tenerla o por estar en los cursos iniciales en los que se trabaja, pero la argumentación jurídica tiene el todo importante. A mí me parece que la formación en argumentación jurídica le permite al abogado litigante poder saber cómo llevar a cabo el desarrollo de un juicio más allá de los cursos que hablan sobre técnicas de litigación. Sí, entiendo de que hay cursos, manuales de técnicas de litigación que se venden muy bien, pero no se trata de simplemente seguir sin más un curso de esos de técnica de litigación, y más bien se trata, debería tratarse de entender y tener la capacidad de flexibilidad de poder entender la manera en cómo se lleva a cabo el desarrollo al interior del juicio. ¿Qué pasa en el proceso penal? Fíjate que el proceso penal tiene unas características importantes, y es que la argumentación que se desarrolla en ella es sobre todo de tipo empírico, es decir, se trabaja sobre razonamiento sobre hechos, pero no solamente o exclusivamente razonamiento sobre hechos, es una de las características que tiene el proceso penal, pero también se trabajan otro tipo de razonamientos, como se trabaja en otras áreas, que es el razonamiento jurídico. ¿Qué es el razonamiento jurídico? Realmente el razonamiento jurídico es la manera mediante la cual nosotros llegamos a conclusiones a partir de hechos conocidos, y se realiza o se analiza a partir del análisis de las inferencias. Cuando nosotros comenzamos a trabajar sobre razonamiento jurídico, lo primero que tomamos en consideración es las correcciones inferenciales, y partimos del presupuesto de sostener que un buen argumento es el argumento que tiene una estructura lógica adecuada, pero además que tiene una capacidad suasoria o una fuerza o poder de convicción. A partir de esa idea se comienza entonces a desarrollar el análisis o el estudio de argumentación jurídica, entendiendo que la estructura de un argumento es valiosa para el desarrollo del argumentador, y entendiendo de que se pueden incurrir en falacias formales cuando se falta a esa estructura formal de la argumentación. Luego de que uno entiende cómo se lleva a cabo la argumentación en este ámbito formal, comienza a hacer y avanzar dentro de aspectos materiales de la argumentación, como por ejemplo tratar de lograr llevar a cabo premisas que sean o que tengan una justificación racional o una justificación más allá de la mera justificación formal, porque es que la forma del argumento simplemente genera eso, una forma que en sí no tiene mayor tipo de fundamento, sino el valor que te otorga la forma, sin dejar de lado la forma. Entonces la argumentación jurídica comienza a trabajar determinadas teorías que, sobre todo en Alicante, las podemos compensar con tener contempladas en la obra Manuel Atienza, que es el curso de argumentación jurídica, y en ese curso podemos encontrar diversas teorías que se vienen desarrollando desde el texto que trabajó Atienza, que se llamó Las razones del derecho. O sea, Atienza lo que fue un gran compilador y trata de encontrar todas esas propuestas de argumentación para desarrollarlas en un gran texto con ejemplos, con actividades, y es un libro que se lo dedica a sus alumnos, entonces te da muchas herramientas para poder utilizarlo. Atienza termina tratando de presentar una propuesta muy cercana a la propuesta de McCormick, Dworkin, un poco de Hart dentro de su pospositivismo, en la que comienza a establecer cómo se desarrolla la argumentación y cuál es una buena argumentación, y establece los tipos de argumentos que se deben presentar, y dividiéndolos en cada una de las premisas. Comienza Atienza a señalar, miren, esto es muy importante. Si partimos de entender de que un argumento tiene estructura lógica adecuada, y la estructura lógica implica una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, Atienza comienza a decir que dentro de cada una de las premisas pueden generarse determinados problemas. Problemas que son los que se van a debatir al interior del proceso, no solamente el proceso penal, sino cualquier tipo de proceso. Esos problemas, comienza a señalar, pueden ser en cuanto a la regla aplicable, porque se puede generar un debate qué regla vamos a utilizar o qué regla vamos a aplicar en determinado caso. A esos problemas los denomina Atienza como problemas de relevancia, pero esa no denominación de problema de relevancia viene de McCormick, de un texto sobre todo que le da mucho valor en la teoría estándar de la argumentación. Y McCormick a su vez
lo va extrayendo de Dworkin. Entonces, y estos se van fundamentando de todas maneras en textos, por ejemplo, de Alturrón y Gullín. Esto te comienza a plantear, a decirte, mira, cuando nosotros vamos a entrar en un proceso judicial, lo primero que tengo que saber es, ¿esta es la regla aplicable? Y esa es la propuesta que se comienza a hacer en el mínimo argumental. Cuando llega la noticia criminal al fiscal, el fiscal lleva a cabo un razonamiento que no es un razonamiento lineal. Llega la regla, llega el caso, se analiza por parte de los preconceptos con los que cuenta el fiscal, y a partir de esos preconceptos trata de decir y fijar provisionalmente una regla. Ok, en este caso puede ser un homicidio o un feminicidio. Veamos, luego de que tú identifiques la regla, vas a tener problemas de interpretación y comienzas a decir, vale, ¿qué tipo de regla puedo utilizar? Y ese tipo de interpretaciones se van a mover, sobre todo en materia penal, en todo el aspecto de los análisis en torno al concepto de tipicidad, culpabilidad, antijuridicidad, cómo se deben entender. Ahí entran todos los criterios hermenéuticos que se trabajan antes, que hacen relación a la técnica de interpretación literal, sistemática, teleológica, genética, o la interpretación que apela a la voluntad del legislador. Todos estos se van incorporando para establecer una regla que va a establecerse como premisa normativa, pero fíjate que esa regla viene desarrollándose desde que se fijó el hecho y comienza entonces a identificarse como un primer momento cuál es la regla, después cuál es la interpretación, y después de que tenga clara la interpretación, bajo la visión de Guastini, uno puede decirse que una norma va a ser la regla aplicable, es decir, aquella que se utiliza para el caso concreto. Esa norma, que es en tanto regla aplicable para el caso concreto, va a ser el resultado de un proceso que va a justificar la persona que va al proceso. Es decir, normalmente el fiscal te va a decir, en este caso, este delito, porque se entiende que este verbo se aplica de esta manera. Para hacerlo, utilizo el siguiente criterio interpretativo. Esta primera parte es demasiado relevante porque los primeros elementos que se llevan a cabo a partir del control, por ejemplo, en Colombia, estamos debatiendo hoy mucho sobre la posibilidad de llevar a cabo un control material a la formulación de imputación, que es el acto mediante el cual se lleva a cabo la vinculación. Obviamente es muy relevante porque las afirmaciones empíricas que se utilizan por parte del administrador del fiscal para poder sostener que las conductas que se realizaron en la realidad tienen relevancia para el derecho penal, porque hay una regla que establece una consecuencia por su infracción. Pero eso no es automático, porque para poder yo aplicar la consecuencia contenida en la regla, yo tengo que decirle al juez que esa consecuencia se deriva de la siguiente hipótesis, que es la que se denomina por muchos autores como hecho jurídicamente relevante. Pero esa hipótesis la desarrollé a partir de una interpretación. Por ejemplo, el que lleve consigo en el delito de hurto, el que sustraiga, y entonces yo comienzo a decir qué se entiende por ese tipo de situaciones. Entender el contenido interpretativo y entender cada uno de los pasos que vaya a realizar la fiscalía, por ejemplo, cuando lleva a cabo la imputación, le da herramientas a la defensa para que pueda explicarle al juez, sobre todo en este escenario cada vez más reducido en la posibilidad que tenemos los jueces de llevar a cabo algún tipo de figuras de control, de decirle, señor juez, está pasando esto, no lo entiendo, pero no sobre todo decírselo, sino decírselo de buena manera, porque es que en muchas ocasiones nos cuesta mucho trabajo entender las peticiones que se realizan por parte de la defensa, específicamente o puntualmente porque no se tiene conocimiento de ese tipo de estrategias argumentativas que se van a desarrollar o se van a llevar a cabo al interior del proceso. Entonces esto va marcando el derrotero de lo que son afirmaciones que se mueven dentro del marco normativo, pero que de una manera u otra van a tener incidencia dentro del marco fáctico. Incidencia porque si bien no voy a hacer una valoración de ellas, el hecho, ojo, y esto es muy importante tomarlo en consideración, porque se afirma hechos de manera indistinta, y en Alicante el profesor Daniel González Laguier establece de que los hechos no se pueden entender de una sola forma, porque es que una cosa es la hipótesis contenida en la regla, eso no es un hecho, eso es una hipótesis o un supuesto de hecho. El que mate a otro, no puedo decir que es un hecho. Cuando yo afirmo Pedro mató a otra persona, eso tampoco es un hecho. Eso es una afirmación empírica desarrollada por una persona en la que trato de sostener que algo ocurrió en la realidad, y eso lo voy a sostener a una actividad probatoria. Esas proposiciones empíricas tampoco son hechos. El hecho es lo que ocurre en la realidad, es decir, si efectivamente la persona le quitó la vida a otro. Por ejemplo, si yo tengo este lapicero y yo lo dejo caer, esto que se cayó, yo puedo decir, se cayó, eso es el evento, lo que ocurre en la realidad. Pero si yo digo se cayó, eso es una proposición. La proposición que dice se cayó es diferente al evento empírico que ocurre en la realidad, y eso hace de que solo sea verdadera si se genera una correspondencia de la afirmación con el evento ocurrido en la realidad.
Esto cambia, pero como no hay ninguna regla que me prohíba que lo deje caer, no genera ningún tipo de relevancia para el derecho penal. Son aspectos que toma en consideración la argumentación jurídica cuando comienza a hacer una clasificación y sobre todo cuando comienza a realizar unos estudios de la teoría analítica para poder descifrar este tipo de condiciones. Y esto es del todo relevante porque fíjate que al momento de determinar la norma aplicable, que es una interpretación de una regla, tuve que tomar el evento o la afirmación empírica para poder llevarlo a cabo, pero no analicé el hecho, porque el análisis del hecho se lleva a cabo dentro de la premisa fáctica. En la premisa fáctica es donde las proposiciones empíricas que se llevan a cabo por parte de la Fiscalía, en la que sostiene que una determinada situación que ocurre en la realidad tiene relevancia para el derecho penal, tiene que llevarse a cabo una actividad en orden a acreditar que dentro del mundo esa efectivamente tuvo ocurrencia, es decir, el hecho corresponde con la proposición empírica y para eso se requieren técnicas argumentativas que deben desempeñarse para poder justificar o acreditar que eso ocurrió. Si yo logro justificar que esa afirmación empírica corresponde con la realidad o por lo menos se ubica dentro de un nivel de suficiencia que me permite a mí afirmar que así es, teniendo en consideración que el razonamiento empírico es eminentemente abductivo, entonces bajo esa idea yo puedo entonces aplicar la consecuencia contenida en el supuesto de hecho contenido en la norma. A partir de esto entonces quiero señalar que el razonamiento no se mueve en una forma plana, se va a mover en diferentes tipos de niveles partiendo de la identificación de la regla, la identificación de la norma y la acreditación de los hechos, habiendo otro tipo de elementos porque lo sostiene Atienza, también las inferencias que se llevan a cabo, por ejemplo, a lo que en muchas jurisdicciones denominan indicios. Los indicios son un juicio. Realmente un indicio lo que es una forma de inferencia. Yo he escrito y en mi cuenta de X lo planteo mucho, los indicios no son prueba de nada. Los indicios son una forma de razonamiento que se había o se hablaba en algún momento como una prueba cuando en su momento Bentham decía la prueba plena y la prueba semiplena. La prueba semiplena son los testimonios y los indicios, los documentos y los indicios, decía. Los indicios era cualquier cosa que no fuera pleno. Hoy después las legislaciones, sé que pasa en México, comienza a hablar de indicios de tal, pero mira que a veces lo habla como si fuera un estándar, es decir, un nivel de suficiencia. Ese es un tema de problemas de vaguedad muy graves que se utilizan por parte del legislador y que la jurisprudencia ha venido utilizando y va marcándose en esa parte. Esta primera invitación, porque realmente es una invitación a entender todo el tema del razonamiento, trata de expresarle de que las competencias que tiene que tener un abogado no solamente en materia penal se encuentran ubicadas dentro del conocimiento de la tutela penal y del proceso, tienen que tomar en consideración esa relación que va desde la identificación de las reglas y las técnicas que se pueden utilizar, por ejemplo, para solucionar lagunas que se pueden generar o antinomias, hasta para poder diferenciar entre diferentes tipos de criterios interpretativos que deben utilizarse para fijar una norma. Quiere decir, son competencias que hacen parte de la teoría de la argumentación jurídica y no solamente se requiere aprender a acreditar o llevar el proceso, aportar pruebas, descubrir pruebas, tienen este otro tipo de elementos. Sin embargo, yo sé que la parte más relevante y la que le llama mucho más la atención a los abogados litigantes y de pronto la mayor parte de la comunidad que hace parte de este tipo de cursos es lo que se lleva a cabo al interior del proceso, sobre todo en la parte probatoria, qué tipo de técnicas podemos utilizar. Pues fíjate, Raúl, que hay un tema que hemos venido estudiando y un profesor, compañero mío de la Judicatura Colombiana, el profesor Carlos Andrés Pérez, magistrado de la Sala de Justicia y Paz, con una jurisdicción especial penal que maneja unos delitos especiales que llevaron a cabo algún tipo de grupos. Hace poco sustentó un trabajo doctoral en el que comenzó a hablar sobre la naturaleza jurídica de los sistemas acusatorios. Y mira que tuve la oportunidad de tener un debate en una academia SILEC de litigación, que es un buen espacio, con el profesor Carlos Páramo, profesor mexicano, en el que comenzamos a hablar sobre la manera en la que se incorporaban o cómo se incorporaban al juicio penal mexicano los documentos. Él me sostenía de que el sistema acusatorio no debería permitir la posibilidad de incorporar documentos, sino todos tenían que leerse. Y fíjate que esto que te voy a decir, y de pronto puede solucionar, poder entenderse como problemático, porque ocurre mucho en México, pasa mucho es que el sistema que se utiliza en México, muy a pesar que está cercano al norteamericano, no es igual que el norteamericano, porque el sistema norteamericano es un sistema en el que existen jurados, y eso incide el entendimiento en el tipo de técnicas argumentativas o los esquemas de argumentación que se van a desarrollar al interior, porque es que los esquemas argumentativos de jurado atienden más a estrategias retóricas
que a estrategias dialécticas. Entonces eso hace porque yo tengo que llamar la atención y utilizar figuras retóricas de persuasión y no de convicción para poder darle a entender a alguien que no es lego de que yo tengo la razón. Eso va a marcar mucho la manera en cómo se va a entender la argumentación en la práctica judicial, porque fíjate que de pronto tú me puedes decir, dale, no es tan relevante el tema, o de pronto no tomamos tanta atención dentro del tema de la interpretación y toda esa sinergia que va desde la regla a la norma, pero sí estoy seguro de que les interesa mucho saber cómo se propone la prueba, porque es que la proposición probatoria no puede reducirse a un acto visual, tiene un contenido, tiene un conjunto de estrategias. Entonces nosotros, o lo que se viene desarrollando de mi parte, es tratar de utilizar esquemas de argumentación basados en la teoría de Perelman y de Lucy Oliveira-Stiteca, que trabajan en el texto de la nueva retórica. La nueva retórica es una tremenda obra, es extensa, es muy larga, pero te ayuda a entender cómo te puedes desempeñar dentro de un escenario judicial y a partir de ahí comenzar a construir tus técnicas. Entonces, este punto es donde yo quisiera de pronto centrarme o adentrarme un poco más de hablar de ese tipo de técnicas. ¿Qué pasa con las técnicas y los esquemas de argumentación? Lo primero que tenemos que entender, y entiendo la situación que genera o se genera el debate en México con toda esta parte de el hecho de que se elijan a jueces por voto popular. A mí la gran preocupación que me genera es el hecho de que la argumentación solo tendrá sentido en un escenario en el que efectivamente quien reciba la argumentación esté dispuesto a recibirla o a entender que es una argumentación. Porque si el receptor de la argumentación se encaja en que simplemente se va a presentar algo para dar la forma de que hay una tutela judicial, pero no tiene o genera la garantía de esa tutela judicial, eso va a ser una simple figura que da una forma de legitimidad a algo que no lo va a tener. Entonces, a mí me parece de que no es una garantía el hecho de que porque la mayoría considere que alguien tiene una vocación, eso implique que la tenga, porque es que lo que genera la garantía de la motivación suficiente, la justificación suficiente, es la capacidad que tiene el juez y su proceso de formación. Entonces la formación jurídica es algo más allá que el conocimiento de normas, requiere además del conocimiento en sentimientos, en valores, que es lo que incluso hace diferente a una máquina en temas de inteligencia artificial que un juez. Por eso cursos, por ejemplo, como el del profesor Daniel González Lavier, en lo que habla de emociones sin sentimentalismo y trata de expresar el texto de ética judicial del que trabaja Joseph Raz, en el que trata de hablar sobre el tema, la formación de los jueces, de mi profesor Jorge Malenseña, con el que tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Pompeu Fabra, en una estancia de investigación predoctoral, comienzan a decirte, hey, esto es demasiado importante. Bueno, por fuera de ese tipo de escenario, asumamos de que estamos en un escenario de una persona que tiene la potencialidad de entender argumentos. Es difícil asumirlo ahora, pero vamos a plantearnos que van a estar ustedes en un doble escenario. Esto va a generar que al momento de argumentar, el argumentante identifique el tipo de juez. La primera forma de argumentar va a estar encaminada a ese tipo, porque es que van a haber jueces más pasionales debido a que hoy no hay una necesaria, en el caso de ustedes, inclusión producto de un examen de ingreso, sino bajo la visión de una democracia que se va a mover mucho dentro de figuras populistas, digamos, de una retórica persuasiva. Eso va a hacer, pienso yo, que de una forma u otra el argumentante tenga que tener muy claro de que el destinatario de su argumentación va a ser susceptible de ser persuadido. ¿A qué me refiero con persuasión? Mira, Perelman y Oliver Stiteca, ellos plantean de que la argumentación jurídica se desarrolla a partir de esquemas, y estos esquemas van a depender del propósito que tiene el orador dentro del discurso. El discurso puede cumplir dos tipos de propósitos, el de la persuasión o el de la convicción. Yo persuado a un auditorio que se basa en sentimientos y emociones y convenzo en un auditorio que se basa en evidencias y en lo real. Pero pueden haber auditorios mixtos, pueden haber esquemas en los que yo utilizo técnicas de persuasión con convicción, más convicción que persuasión, más persuasión que convicción, dependiendo de la manera como yo lo voy a identificar. Esto da cuenta entonces que
cuando se llega al auditorio, el auditorio no significa una cantidad de personas. La noción de auditorio es el destinatario del discurso. El auditorio puede ser particular o universal, pero lo particular o lo universal no lo hace uno o una cantidad, lo hace el esquema que utilizan ellos, ya sea para que se persuada o para que se convenza. Dice Perelman, será particular cuando lo persuado porque se mueve bajo sentimiento y será universal cuando lo convenzo porque tengo que utilizar esquemas basados en la estructura de lo real. Basado en esta idea, la primera manera de argumentar o el primer posicionamiento del argumentador va a estar orientado a poder identificar ese tipo de posición. ¿Cuál va a ser mi esquema? ¿Voy a hacer un esquema persuasivo o un esquema de convicción? ¿O va a ser un esquema mixto, más persuasivo que de convicción, más de convicción que persuasivo? Fíjate que termina siendo un gran reto porque, por ejemplo, en Colombia se parte de la idea de que el juez hay que convencerlo, no persuadirlo. Y yo he tratado de explicar, sí, pero al juez se le persuade en determinados momentos porque los jueces en esa visión tienen sentimiento y lo pueden utilizar. Y se ha comenzado a ver hasta qué punto puede utilizar esquemas argumentativos para persuadir de manera muy pequeña. Pero en el caso de lo que va a pasar de pronto, en el caso mexicano, es que no voy a tener que persuadir a un jurado. Puede que me toque simplemente persuadir a un juez. O sea, eso está dentro de las alternativas que se pueden generar dentro de todo el tema. Porque el hecho de que no hay una carrera judicial fuerte va a implicar entonces de que no sabemos bajo qué tipo de esquema se me va a evaluar mis argumentaciones. Si van a ser esquemas más relacionados, por ejemplo, con un discurso. Creo que vi un magistrado, un juez que ganó que porque hablaba del tema del pueblo, de la naturaleza, algo indígena, no sé. Si una persona que tuvo una votación respetando una comunidad indígena, vale, pero si es un juez individual que tiene esa visión, va a ser un juez que va a estar amarrado a ese tipo de sentimientos y a él para poder adherirlo a una posición va a tener que utilizarse más bien esquemas persuasivos, porque esos fueron los mismos esquemas que utilizó para poder llegar a la posición en la que se encuentra. Entonces, eso va a incidir mucho. Igual estos son apreciaciones que se dan desde el punto de vista externo en los que estoy haciendo de pronto generalizaciones que pueden ser precipitadas, pero eso va a terminar ocurriendo porque mucha gente a partir de la populum logró llegar a la posición, por lo tanto van a ser muy ad populum, es decir, van a utilizar mucho la persuasión o van a estar muy influenciados. Es una transición, una transitividad que se puede advertir a la distancia sin decir que eso va a ser una generalidad. Entonces, esto va a implicar que los esquemas de argumentación que se basan en lo real o en las preferencias, el primer caso, los auditorios universales, lo segundo, el auditorio particular, van a cambiar mucho, porque es que con el auditorio particular yo puedo utilizar argumentos cuasi lógicos, es decir, falacias. Fíjate, la falacia va a tener un gran valor dentro del juicio cuando se trate de jueces a los que les guste ver la forma pero sin entender el trasfondo, por el hecho de que no van a tener el conocimiento de la verdadera estructura, y eso va a tener mucho valor. Entonces yo puedo plantear dentro de un esquema de argumentación, fíjate que el defensor, el procesado va a ser la persona que lo hizo porque vive en una sociedad llena de mujeres que tienen esa condición, y si una sociedad llena de esas mujeres van a tener esa condición. Eso es una transitividad básica que se hace por un silogismo hipotético, pero ese silogismo hipotético tiene incluido una falacia de generalización precipitada, pero va a tener una fuerza suasoria porque como yo no tengo la formación dentro de esa parte, la voy a poder utilizar. Claro, hoy también valen, pero si a mí me realizan un argumento que tenga ese tipo de información, yo lo puedo advertir de manera inmediata y lo desarmo. Pero obviamente es importante, para bien o para mal, tener que prepararse en ese tipo de herramientas para poder ya sea contraargumentar cuando se presenta y explicar al juez, si él no lo llega a entender, de que se está generando una falacia de generalización precipitada y que no se está buscando con ella convencer, sino meramente persuadir. O sea, ahí comienza todo el tema de debate dentro de ese tipo de esquemas de argumentación con los que se va a comenzar a desarrollar toda la parte inicial del juicio. Entonces, eso es como un paquete importante dentro del momento en el que se van a comenzar a llevar a cabo toda esta parte, y sobre todo va a tener mucha incidencia dentro de los alegatos de conclusión y las técnicas de cierre conclusiva. Vale, esquemas de argumentación importantes. Fíjense que tanto en México como en Colombia siempre hay una tesis de partida. Dentro de las tesis de partida que se presentan por parte de la Fiscalía se da la teoría del caso, que es mediante la cual se plantea una hipótesis delictiva y la Fiscalía dice: yo propongo acreditar
que esta persona cometió esto a partir de lo siguiente. Ese alegato de apertura es el producto de lo que Popper llama una teoría, que luego se convierte y es sometida a un proceso de contrastación dentro del proceso, en el que se convierte en una mera hipótesis que va a contrastarse. ¿Qué es importante entender? Es importante entender que los argumentos presentados por parte de Fiscalía tienen una estructura argumentativa que se puede explicar desde el modelo de Stephen Tullmin. Stephen Tullmin plantea que todo argumento tiene una pretensión, que es lo que se quiere conseguir. Unas aserciones que son afirmaciones empíricas, que son las que se pretenden acreditar. Esto lo establece EMPE. Hay unos datos o soporte empírico con lo que se pretende acreditar la afirmación, y existen unas garantías que son reglas de la experiencia, que a la vez son soportadas por algunos respaldos que son técnicas, que son razones basadas en la aceptabilidad. Entender la estructura de un argumento va a implicar que dentro del trámite del proceso pueda saber la manera en la que yo voy a llevar a cabo las contradicciones al interior de estas, ya sea que yo trate de plantear una forma de negación simplemente de las afirmaciones, o tratar de generar incompatibilidades, es decir, tratar de plantear una razón que compita, como lo que son las coartadas. Entonces, entender cómo funciona esto hace parte del ejercicio argumentativo, porque si yo entiendo de que la razón que apoya a la tesis de la Fiscalía es que se encontró una muestra de ADN, y que esa muestra de ADN está fundamentada en una prueba científica que es pericia, pero la prueba científica no goza de una trazabilidad porque no puede ser nuevamente realizada, y yo ataco ese respaldo, se cae toda la tesis, porque la afirmación deja de tener un respaldo que era el que le daba el soporte suasorio. Entonces es demasiado importante que se puedan generar unos espacios para llevar a cabo unos análisis en torno a la manera en cómo se va a llevar a cabo cada una de las contradicciones, porque mira que no se necesita que la defensa al interior del juicio tenga que presentar un alegato de apertura. Teoría del caso se habla en Colombia. Acá simplemente se puede establecer una posición en la que se trata de atacar las posiciones presentadas por parte de Fiscalía para dejarlo sin fundamento. Eso es muy importante, aprender a manejarlo. En qué momento yo tengo que presentar un alegato de apertura, en qué momento simplemente me dedico a refutar, para poder establecer cómo establezco hipótesis alternativas al interior del juicio. Finalmente, de pronto, como un tema para de pronto darle un poquito más de diálogo al debate, es el tema del alegato de conclusión o alegato de cierre. El alegato de conclusión o alegato de cierre tiene una escalera argumentativa, porque parte por señalar que yo propuse algo siendo Fiscalía y lo pude justificar a partir de los siguientes elementos. Ese tipo de estrategias que se llevan a cabo por parte del argumentador dentro del tránsito del cierre argumentativo va a ser demasiado importante, porque va a tener que tomar en consideración en la mayor medida el tipo de auditorio el que yo voy a trabajar. Aquí es donde se va a componer o descomponer todo el escenario, porque el alegato de cierre no va a estar desarrollado por ningún tipo de técnicas, pero dependiendo del tipo de juez que yo tenga, va a tomarse en consideración que va a tener más valía. Si va a tener más valía una argumentación persuasiva, o va a tener más valía una argumentación orientada a la convicción. Entonces eso va a tener demasiada relevancia dentro del desarrollo del juicio. A partir de aquí entonces uno comienza a plantear, listo, ¿qué pretendo hacer? Yo tengo una serie o catálogo de argumentos que voy a utilizar para argumentar. Por lo general los argumentos que se utilizan van a utilizarse como asociaciones o disociaciones. Les digo por lo general porque es la técnica más básica para poder llevar a cabo la transitividad. Si yo quiero sostener que él cometió el delito, entonces yo quiero sostener que lo hacen porque todas las personas que están en esas condiciones son personas que son proclives al delito. Eso es una forma de transitividad que se basa en la analogía, es decir, técnicas de la unión. Pero también puedo decir que dos personas que son diferentes no pueden actuar de manera similar, por lo tanto las separo. Y eso también es otra parte que me ayuda a mí a desarrollar el alegato de conclusión. Entonces, ¿qué es importante? Aprender a utilizar estas formas de unión o división al interior del proceso al momento de llevar a cabo los alegatos. ¿En qué va a depender la unión o división? Nuevamente les insisto, en el tipo de auditorio, porque lo que conecta
la unión o la división, es decir, los argumentos de asociación y los de disociación, van a ser reglas que van a basarse ya sea en evidencia contrastable o simplemente en sentimiento. Veamos, por ejemplo, un alegato de apertura en el cual la fiscalía pretende demostrar que se cometió un delito de feminicidio y no un delito o una tentativa, vamos a plantearlo, de feminicidio. Y vamos a plantear con una tentativa de feminicidio y vamos a señalar que esta persona estaba con su pareja y en un momento determinado tuvieron una gresca y por alguna razón golpea a la mujer y le rompe la cara y la deja con una situación muy grave y entonces la deja en un estado deplorable. Asumen entonces que no era una meras lesiones que se pueden atribuir de ese caso, pero como era una mujer y era en su condición de mujer, entonces vamos a asumir que lo que ocurrió aquí fue feminicidio. Si se dan cuenta, partimos de la aplicación o un debate dentro de las reglas aplicables. Aquí comienzan entonces los esquemas. La defensa tiene que estar claro. El primer debate que está acá, ¿es la regla aplicable? ¿Realmente es un feminicidio? ¿No era una tentativa de homicidio o simplemente unas lesiones personales agravadas? Entonces yo comienzo a generar un debate en torno a la regla. Obviamente ese primer tipo de debate va a comenzar entonces tratando de explicarle al juez en el plano de lo fáctico de que la regla no es, pero como esa parte fáctica no tiene incidencia en la normativa, yo lo voy dejando para el alegato de cierre, pero voy identificando el primer punto para llevar a cabo la calificación. Listo, entonces me voy al tema de los estados mentales. Él no quiso acabarle con la vida, él no quiso quitarle, simplemente fue una disputa que se generó por crear una mujer. Ese tipo de afirmaciones sí van a estar sometidas a actividad probatoria, pero yo quiero justificar que fueron unas lesiones y lo hizo no por su condición de mujer, sino por una discusión que se generó en un escenario, sin ser machista ni nada. Pero si la juez es una feminista, va a ser muy difícil que yo pueda justificar que fue una situación que se genera producto de un ataque de ira y va a ser más fácil justificar que es una situación que se genera producto de esa posición dominante del hombre que ha querido acabar con una mujer que tiene esa situación y una debilidad manifiesta. Ok, con esto no quiero de pronto asumir una postura a la otra, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que el debate se va a marcar mucho en los esquemas que se van a argumentar dependiendo de la juez. Porque si yo conozco que es una juez que llegó a su cargo producto del apoyo de una comunidad de mujeres que van a tener ese tipo de situación, va a ser difícil que tú puedas utilizar esquemas basados en evidencia y vas a tratar de utilizar esquemas basados en el peso suasorio de los sentimientos para poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, señora juez, es un hombre que tiene muchos problemas económicos, esa cantidad de problemas económicos generaron una angustia y ese tipo de angustia generó una situación de gravedad y eso con todo junto fue lo que estableció que golpear a la mujer, entienda, su padre fue una persona trabajadora. Mira que esta forma o este tipo de esquemas en los que yo trato de utilizar un punto de partida que es un lugar común en el que se acepta para poder a partir de él hacer transitividades van a depender del tipo de auditorio. Cuando se trata de auditorios basados en sentimientos, voy a tratar de tener que buscar sentimientos, pero si no se trata de sentimientos o si está muy marcado el sentimiento, de verdad no te va a servir de nada tratar de buscar evidencia porque de seguida va a estar demasiado marcado el sesgo en torno al tipo de sentimientos que van a estar. Pero vale, es importante que puedan entender que ese tipo de escenarios van a estar presentes. De acuerdo al tipo de escenario, las técnicas de argumentación deben estar enfocadas en poder identificar qué tipo de razones se van a llevar a cabo sobre las cuales se va a generar la contradicción, porque si yo soy fiscal y entiendo que el sesgo va a estar marcado, obviamente yo como defensa tengo que tratar de desmentir con una prueba científica muy fuerte. Ahí es donde se encuentra todo el tema de la primera parte de lo que va a hacer o llevar a cabo todo relacionado con los esquemas de inicio y de apertura. Y estos a su vez van a después tener mucha influencia dentro del cierre, sobre todo el tipo de estrategias oratorias como las posiciones, los movimientos, todo este tipo de aspectos que se utilizan dentro del momento en el que se pone a disposición al juez. Son muchas cosas, de pronto, Raúl, que esto merece realmente un curso completo porque para poder trabajar sobre toda la parte de esquemas hay que trabajar prácticamente, yo lo trabajo
2 o 3 meses en un curso de pregrado para poder avanzar con todo. Obviamente con personas que tienen este conocimiento les resulta mucho más fácil, pero por ejemplo hablar de alegaciones de cierre termina siendo ya solamente un debate bastante complicado. Yo con esto lo que quiero hacerles, bueno, es una invitación, invitarlos a que puedan tomar en consideración este tipo de debates, invitarlos de todas maneras, puedan revisar el texto de mínimo argumental de la edición judicial que fue publicado por mi persona, mi cuenta de X, también hay post sobre el tema de la argumentación y de pronto poder organizar más adelante algunos tipos de espacios en los que se puedan realizar talleres, en los que se pueda argumentar, aplicar estos esquemas, utilizar casos reales y poder hacer algo más estructurado, porque definitivamente con lo que hay acá es una mera invitación en la que abordé demasiados temas que es un llamado de atención. Señores, de verdad que la preparación con la que tienen que enfrentarse para el caso de los jueces o de la justicia penal es una alta preparación en ese nuevo escenario que viene dentro de la realidad mexicana. Eso, Raúl, te quería pronto comentar en este espacio. Maravilloso, doctor. Y bueno, sobre el punto que pones en la mesa, ¿qué técnica tú recomendarías para poder empezar a identificar ante qué juzgador nos encontraríamos ya en esta nueva realidad constitucional? Que a partir del 1 de septiembre tendremos ya en los órganos. Por eso partamos del presupuesto de que la idea que uno analiza, yo de pronto en el escenario colombiano, lo primero que voy a comenzar a mirar es, ok, vale, realmente nosotros no tratamos de utilizar, o mi recomendación no es utilizar esquemas de argumentación basados en lo preferible, sino en lo real. Es decir, utilizar evidencia, utilizar pruebas periciales y toda esta parte de lo que sería el verdadero juicio que lleva a cabo ante cualquier tipo de juez. Pero fíjate que ahora lo primero que tenemos que ver o el primer punto con el que se tiene que contar por parte de lo que van a ser los juicios penales en México es tratar de ver quién lo eligió. Es importante y va a ser importante ver qué intereses representa, porque van a haber intereses que se representen por determinado. Eso va a dar lugar a entender o va a dar lugar a entender que obviamente los esquemas de argumentación basados en la estructura de lo real van a estar de presentes, pero van a tener demasiada incidencia los esquemas de argumentación basados en la estructura de lo preferible. ¿Qué es un esquema de argumentación basado en la estructura de lo preferible? Un esquema de argumentación basado en la estructura de lo preferible son esquemas que toman o ponen de presente los sentimientos, las pasiones, los gustos, los valores y lo utilizan como un insumo para poder sostener una tesis. Bajo esa idea, la carga valorativa va a ser mayor. Lo que el pueblo diga va a ser mayor. Lo que la mayoría diga va a ser mayor. Esa es una manera que va a tomar mucha incidencia. Yo no estoy diciendo que se deba reducir a ese punto. Estoy diciendo que tienen que contemplarse en gran medida aprender a establecer, por ejemplo, cuándo se utiliza un argumento basado en el pueblo. Este caso es un delito de feminicidio porque el pueblo entiende que cuando a una mujer se le golpea y se le genera este tipo de situaciones es porque se quiso matar a la mujer por el sentimiento de ser mujer. Ese argumento que utilicé es un argumento basado en preferencias, en el que estoy tratando de señalar mediante una falacia ad populum que la mejor razón es la condena porque la condena privilegia el sentimiento popular. Y fíjate que es un argumento que te aseguro que va a tener mucha utilidad. ¿Qué tiene que hacer el contraargumentador? Señor juez, lo que está tratando de plantear la fiscalía es una tesis en la que se está utilizando una generalización indebida, tratando de decir que el pueblo lo quiere. Eso tampoco tiene razón de ser porque el pueblo no incide acá. Yo estoy justificando con mi evidencia que lo que hay acá es una situación volitiva en la que se salió de la normalidad producto de todos estos aspectos eventuales que dan lugar a una causa de exclusión de responsabilidad o una situación en la que se genere una disminución de la culpa o el dolo. A partir de esto, yo le quiero expresar que existen las siguientes decisiones y estudios científicos que me permiten a mí demostrar que esto no se debe aplicar de esta manera. Esa es la forma de contraatacar un argumento basado en la estructura de lo real. Obviamente,
¿cuál vas a utilizar? Va a depender del que mejor favorezca tus intereses, porque es que esto no solamente vale para un solo grupo, porque un fiscal que sabe que está ante un juez que se esfuerza por la estructura o por preferencias, va a utilizar preferencias. Al mismo tiempo, una defensa que se da cuenta que está ante un juez que ve preferencias y quiere hacer una defensa, puede utilizar preferencias. ¿Cuál va a ser el adecuado? Va a ser el que le permita satisfacer de mejor manera sus intereses. Eso va a marcar la diferencia. Lo que quiero que se den cuenta es que es muy importante aprender a entender cuál va a ser el tipo de juez que lo va a juzgar, porque ya no se va a presumir que el juez que lo va a juzgar es un juez que utiliza reglas, utiliza una formación basada en la estructura real. Va a ser ahora una gran posibilidad, y con esto no digo de pronto es que va a ser posible, porque el simple hecho de que yo escoja un juez por voto popular va a generar que ese juez represente unos intereses. Esa es la democracia participativa. Entonces, al juez representar intereses, va a tener necesariamente que reflejar esos intereses en la gran cantidad de las veces. Y ese reflejo de intereses es lo que va a generar de una manera u otra que yo pueda identificar esos intereses para ya sea contraatacarlos o poder utilizarlos a mi favor. Entonces, no hay una respuesta de cuál va a ser el esquema, sino más bien va a ser de cómo identifico el tipo de intereses para a partir de ahí comenzar a llevar a cabo el desarrollo de este tipo de esquemas al interior. Raúl, mira, esto es un marco, o sea, es un marco de lo que van a ser la manera en cómo lo estructuro yo, porque es que yo siento que tiene que quedar claro que es muy importante entender que cuando yo planteo mi gerencia del caso, porque el caso se gerencia, yo tengo que iniciar entendiendo cómo lo voy a desarrollar. Y en esa forma de desarrollar yo tengo que dedicarle tiempo, insumos, recursos a saber si lo que quiero hacer es persuadirlo, convencerlo, porque ya lo demás lo trabajan todos los cursos de técnica de litigación y te dicen, ok, la prueba pericial es esto, la prueba testifical es esto, el documento es esto, ok, lo que estoy tratando de explicar yo es por fuera de lo que normalmente se mueven esos cursos de litigación, y es que entiendan que el discurso jurídico tiene un propósito, convencer o persuadir, y eso va a incidir mucho más ahora dependiendo del destinatario. Doctor, entonces podríamos entender que ahora ya la forma también de conseguir, bueno, al menos en el Estado mexicano, de estas resoluciones también va a cambiar, ¿no? O sea, por parte ya de los discursos, pero estas argumentaciones por escrito de estas resoluciones, pues van a cambiar, sobre todo considerando pues que el derecho mexicano es sobre todo versa o se ve patente en lo escrito, más que en lo argumentativo. Apenas estamos transitando en este proceso de ir generando y yéndonos a la oralidad, pero seguimos hoy en día en lo escrito y pues yo creo que se va a ver muy reflejado este cambio argumentativo, ¿no? Fíjate que no sabemos, o sea, yo pienso que lo que hay ahora mismo es un escenario de explotar, como que un espacio en el que se va a poder trabajar, porque creo que vi en un grupo que hoy un debate hace parte de cómo va a ser la toga, no sé si es cierto o no, que estaban debatiendo si va a ser toga o qué tipo de tema va a ser. Con eso te quiero dar a entender de que ese tipo de situaciones que todavía no podemos dimensionar van a cambiar los modelos. ¿Cuál va a ser el nuevo modelo? Simplemente sabemos que va a ser un modelo que va a cambiar y podemos inferir que es un modelo que va a tener en consideración necesariamente intereses del pueblo, porque la intención de la reforma era de que el pueblo se representara. Okay, independientemente de lo bueno o lo malo de los juicios que pueda hacer yo del punto de vista externo, lo que quiero expresar únicamente es que hay un nuevo espacio en el que se va a desarrollar o en el que tienen que comenzar a trabajar, y es que siempre ha estado, porque siempre ha estado, pero ahora mucho más es entender el tipo de destinatario del discurso, porque se presumía que el destinatario era un auditorio universal, generado por jueces bajo la idea de que eran personas que se asumían con un conocimiento jurídico especializado. Hoy por hoy no es la mayor condición, porque la mayor condición o el mayor requisito era de que esas personas tuvieran la posibilidad de tener una votación mayor. Entonces, bajo esa idea, insisto, infiero
que lo que va a tener mayor tipo de incidencia es, o que va a tener mucha incidencia, es tratar de entender si efectivamente esos intereses van a estar representados, porque puede que me equivoque, porque tampoco puedes analizarlo. Ok, yo me mostré ante el pueblo así, pero para luego hacerlo de esta forma. Ok, eso va a ser el reto, porque va a incidir mucho, porque si definitivamente se trata de una persona que responde a intereses particulares, van a tener que esforzarse mucho. Va a cambiar, yo creo que puede cambiar, o sea, puede cambiar y sobre todo se puede motivar al cambio, porque el que entienda la estrategia de la retórica puede hacer o tomar de acuerdo al destinatario este tipo de esquemas. Y solamente les estoy hablando como con base en la retórica, como una forma de incidir, porque obviamente la argumentación, como les decía, tiene muchos planos. El plano hermenéutico, el plano pragmático, en toda esta parte de argumentación, pero acá simplemente en este plano pragmático de la retórica yo considero que va a tener bastante incidencia. Desde su visión particular y externa, ¿qué recomendaría para el gremio jurídico ahora que nos vamos a ver inmersos en este cambio o en esta evolución de los destinatarios? ¿Qué recomendaría para este que no te escuche la última parte? Para el cambio que tendremos ya ahora sí que en los destinatarios, ¿qué recomendaciones podría dar para todos en esta mejora o los que van a iniciar en el argumentación ahora bajo este nuevo paradigma? Ok, mira, yo he revisado algunos textos que tiene la Escuela de Formación Judicial Mexicana, me llaman la atención, son muy buenos, incluso contratan a profesores de la Universidad de Girona. En la Escuela Judicial Colombiana también tenemos unos muy buenos, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, EJR, los iniciales, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y yo lo que recomiendo e insisto a las personas que lo van a hacer, que tienen buen interés, que tienen que hacer un estudio partiendo de entender cómo la estructura de un argumento y la estructura de una argumentación. O sea, sí o sí tienen que aprender a identificar cómo se estructura un argumento, cuáles son los criterios para sostener una argumentación razonable. Nuevamente los invito y creo que es muy pertinente los que quieran el texto de mínimo argumental de la decisión judicial, porque realmente fue un texto que escribí pensando en cómo haría yo o cómo harían mis compañeros para evitar que no incurran en decisiones superlativas o errores superlativos en las decisiones en las que cometieran. Es irrelevante entender que hay una argumentación que te permite blindarte. ¿A qué me refiero? De que hay argumentos o hay una estructura de lo razonable, un estándar. Porque mira que ese término estándar está muy de moda. Estándar, estándar, estándar. ¿Qué es un estándar? Un estándar simplemente es un criterio de mínimos o máximos. Cuando una persona dice, y poniendo un chiste, de pronto dice, a mí me gustan las personas altas y con el cabello largo. Digamos eso. No estás diciendo que es un conjunto de personas que pueden ubicarse dentro de ese grupo. Eso es lo mismo que pasa con los estándares probatorios y argumentativos. Es un conjunto de condiciones que permiten que algo, una vez se cumpla, pueden agruparte en ese grupo, en las condiciones de lo razonable. Eso entonces es la invitación a que quienes van a entrar a este nuevo escenario tengan que llevar a cabo estudios en torno al tema para que puedan llevar a cabo una argumentación básica, en base o con base mínimos, teniendo en cuenta esos mínimos, eso que mínimamente debe tener una decisión, comenzar después a investigar y luego avanzar de todo. Pero mínimamente debe haber una base al momento de argumentar. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues estamos llegando al final de este espacio donde nos ha tratado de resumir todo este mundo de argumentación de una manera tan práctica y tan distinta como usted bien lo ha reflejado aquí. ¿Qué comentario le gustaría dar al gremio jurídico mexicano, señor? Pues la invitación, Raúl, los que están interesados en esto, todavía hay herramientas, tanto para los jugadores que lo quieren hacer con buena intención, como para los abogados litigantes. Realmente partir de la argumentación y después utilizarla en el juicio es una forma de establecer una metodología o un método de trabajo. No dejar todo a la técnica sin el trasfondo. Obviamente un curso de litigación que pueden comprar y revisar tendría algún tipo
aspectos que uno puede mirar y entender, pero no se trata de simplemente repetir porque alguien lo dice. La base de todas las técnicas o los cursos de litigación es la argumentación, porque solamente aprendiendo a argumentar podemos entender por qué se pueden utilizar posiciones intermedias y, por ejemplo, descifrar falacias, que es como algo tan relevante y sobre lo que se va a generar mucha situación dentro de los escenarios judiciales. Excelente, doctor. Pues bueno, estamos llegando al final de este espacio. Lo único que nos quedaría sería agradecerle muchísimo por su participación, por tomarse un tiempo en su apretada agenda después de tantas labores profesionales y académicas a las que se dedica allá en Colombia. Y pues también invitarlo a los próximos espacios que estaremos organizando ya junto con la jueza Erika, que fue la que nos permitió contactarle por acá. Le agradecemos también a ella que estuvo por acá en la charla. Ya estaremos aquí invitándolo, armando algo interesante sobre argumentación para todo este tema de la nueva visión judicial y todo este aspecto, doctor. Agradecerle mucho. Vale, Raúl, que esté muy bien. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche, a los que nos escucharán en nuestra repetición por YouTube, por Spotify. Agradecerles por habernos escuchado, invitar a que sigan al doctor en sus redes sociales. Les voy a dejar el enlace de su perfil para que puedan seguirlo. Y recuerden que esto es derecho penal para todos y nos vemos la próxima. Saludos, buenas noches.